Vamos a ver algunos modificadores más. Así vamos completando esas herramientas, porque hay muchos de estos que veíamos que pueden servir para lo que nos interesa. Vamos a seguir con los de generación. Eh, Otro de los que puede ser de utilidad, dependiendo, se usa más que nada para cuando hay un modelo complejo pero simétrico, ¿no? En donde podemos modelar solamente la mitad y después a partir de esa mitad simetrizar la otra, es este modificador mirror. Vamos a hacer algunas modificaciones al cubito original. Lo voy a copiar primero para acá, para un costado, y este cubito original lo vamos a subdividir algunas veces. Ahí va, por ejemplo. Y vamos a sacar la perspectiva, nos ponemos en una vista enfachada y elimino todos esos vértices, ¿no? Dejé la mitad solamente del cubito original con algunas subdivisiones, ¿sí? Si yo le pongo el modificador mirror a este objeto, porque quiero hacer la parte simétrica que falta, por ejemplo, ¿no? O eventualmente podría hacer alguna modificación, ¿no? Eh, para ver mejor la simetría, ¿no? Selecciono este vértice, por ejemplo, y habilito la la selección suavizada, ¿no? Para aumentar o disminuir los vértices que están influidos, ¿tá? Y me muevo en el eje X, por ejemplo, para deformar allá y después deformo un poco para acá y para adentro, simplemente para hacer alguna modificación sobre el objeto, ¿no? Si después de hacer eso, ¿no? Teniendo activo la edición proporcional, ¿tá? Ejecuto, le aplico el mirror a este objeto, elijo el eje Y en este caso, y ven que ahí el objeto se me simetriza en esa dirección, en la dirección del eje que yo elegí. Esa parte, mientras el modificador está activo, no es editable. Vieron que si yo sigo editando este elemento, por ejemplo, la edición se aplica también sobre sobre el simétrico. ¿Tá? Entonces por eso es que esta forma es una forma muy práctica de trabajar cuando tenemos elementos que cumplen con esa propiedad de simetría. ¿Tá? Si yo después quiero editar independientemente cada parte, porque hay modificaciones que van de un lado y no del otro, por ejemplo, bueno, entonces puedo aplicar el modificador mirror. No lo puedo hacer en el edit mode, ¿no? Acá si le doy a aplicar me va a decir que no se puede. Tendría que salir, darle apply en el object mode y después al volver a entrar, ahí sí, todo el objeto, que lo hice originalmente de forma simétrica, ahora todo el objeto pasa a ser editable independientemente. ¿Tá? Así que el modificador mirror en algunos casos nos puede simplificar el trabajo, como acabamos de ver. Si vamos, por ejemplo, a agregarle suavizado a este objeto, ¿no? Le vamos a agregar un subsurf. Creo que con uno está bien. A ver. Bueno, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle dos subdivisiones, ¿no? Le agregué un suavizado que le multiplica las caras. Le doy apply. Lo pongo suavizado, por ejemplo, para que se vea suave, ¿no? Como medio orgánico en cuanto a su forma. Si yo después quiero editar este objeto se me complica un montón, porque fíjense, ¿no? Tendría que usar siempre la edición proporcional, porque si no sería muy difícil moverme acá vértice por vértice. Hay un modificador que me permite simplificar la geometría cuando estoy en un caso como este, que es el modificador decimate. Es medio complicado el decimate, pues si yo lo empiezo a bajar,
la forma se empieza a simplificar, pero no siempre de la manera más recomendable, ¿no? Opa, acá ya me fui demasiado. Fíjense, si tengo un valor de ratio acá muy chiquito y simplifico mucho las caras, esto empieza a complicarse de forma, ¿sí? O sea, como estoy pidiéndole, lo que hace básicamente el modificador decimate, ¿no? Fíjense, si yo se lo saco, este objeto tiene aproximadamente 6000 y pico de caras. Aplico el decimate. Bueno, claro, si me cuentan las caras triangulares son 12000 y algo, ¿no? Y si le bajo este valor para que se empiece a simplificar, con valores medios bajos voy a empezar a notar ese problema, ¿no? Ahí le bajé de 12.000 caras a 2.400 y pico, ¿tá? Obviamente eso sirve mucho cuando necesitamos un modelo liviano para correrlo en tiempo real, por ejemplo, para hacerlo funcionar en tiempo real, pero la geometría se modifica bastante, ¿tá? Es bastante complicado a través del decimate simplemente hacer esta simplificación, porque si después yo lo aplico, cuando quiero editar esta geometría se me complica muchísimo, ¿no? Porque estas caras son triangulares otra vez. Podría eventualmente hacerle un remesh, ¿no? Después que está esto funcionando, pero vieron que se puede complicar bastante, ¿no? Si lo miramos así y le cambiamos la profundidad, por ejemplo, al remesh, no siempre funciona del todo bien. O sea que usar el decimate puede ser medio arriesgado, ¿sí? Porque la geometría puede quedar bastante distinta a la original y bastante difícil de recuperar, ¿no? Ahí fíjense que ya quedó hecho pelota el objeto, ¿no? O sea, ya no se puede trabajar mucho con él. Así que hay que tener un poco de cuidado cuando usamos esos modificadores, porque a veces se hacen cambios que no son demasiado reversibles. Eso entonces en cuanto al mirror y al decimate, que eran los que estábamos mirando como ejemplos. Vamos a probar uno que es nuevo y que es bastante práctico. Vamos a agarrar este otro cubito y vamos a eliminarle algunas de sus caras. Esta y esta de acá. No, perdón. Esta y esta. Ahí va. Eliminamos caras. Y le vamos a aplicar a este objeto el modificador Solidify. Aplicamos Solidify. Fíjense lo que hace Solidify. Ahí se empieza a notar, ¿no? Vieron que transforma el objeto que inicialmente no tenía espesor, ¿no? Que lo teníamos como tres caritas planas. Lo empieza a transformar en un objeto que sí tiene espesor, ¿sí? De hecho, vieron que cuando lo usamos, como el espesor usa las normales, el espesor que generamos usa las normales a las caras, de este lado empieza a quedar más finito que de acá, ¿sí? Y eso en general no es muy beneficioso. Si queremos que sea parejo, hay que activar acá este tilde que se llama Even Thickness, y ahí el agregado no respeta tanto la dirección de la normal promediada, ¿no? Que era lo que hacía en el otro caso. ¿Tá? Entonces ahí podemos hacer que el objeto pase a tener un espesor, algo que es muy práctico, ¿tá? Lo que hace este modificador Solidify. El tema es que, claro, no es editable la parte nueva. Si yo me meto en el Edit Mode, vieron que las caras que yo puedo editar son las que no están generadas por el modificador. Si quiero afectar las otras, entonces tengo que aplicar el modificador, y ahí sí, cuando entro tengo caras nuevas finalmente. ¿Tá? Ese es otro modificador práctico e importante. El otro que vamos a probar, que ya es un poco más específico de estos modificadores de generación, que ya los vimos casi todos, vimos el split, ¿sí? Nos estaría quedando por ver, vamos a verlo en este video, después vamos a ver alguno más de estos otros que están acá, ¿sí? Nos está quedando un modificador que se llama Screw.
Para eso vamos a mover esto para acá y vamos a agregar un círculo. ¿Sí? Vamos a agregar un objeto círculo. Ahí va. Puedo ponerle menos subdivisiones. Vamos a ponerle 16. Ahí va, ¿no? Entonces ahí el círculo queda un poco más simplificado, pero de todas maneras nos va a servir para ver el funcionamiento de este modificador. Lo elijo y vamos a cambiarle el eje. Ahí va. Este modificador nos permite, vamos a agarrar el círculo y vamos a moverlo. Este modificador nos va a permitir hacer una especie de sólido de revolución. ¿Sí? Si yo selecciono acá, a ver si podemos hacer que el ángulo sea un poco menor. Vamos a ponerle 45. Ahí va, ahí se ve la revolución que se está haciendo. ¿Tá? Vamos a mover el círculo de su posición inicial. Ahí va, así se entiende un poco mejor qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Al correr esto, veo cómo es que se aplica esa revolución, ¿no? Se aplica sobre el origen del objeto y como ahora es de 45 grados, ahí a medida que la voy aumentando, ¿no? Vamos a ponerle 60 y a medida que vamos aumentando la cantidad de grados se va haciendo una revolución completa, ¿no? Si acá le ponemos 360 se da la revolución entera. ¿Sí? Vieron que se hacen unas aristas medias raras. Si activamos este tilde queda mejor suavizado el objeto. ¿Ah? Después el otro efecto que se le puede agregar a esto para hacer realmente una especie como de resorte con el modificador screw es este valor que empieza a desfasar, ¿no? Y ahí yo puedo aumentar la cantidad de revoluciones, ¿no? La cantidad de vueltas, y de la misma forma puedo aumentar la cantidad de subdivisiones que se generaron para que me quede más suavizado el objeto. ¿Tá? Entonces ahí estoy generando una especie como de tirabuzón, ¿no? De tornillo que más le pasa por encima de este otro objeto que ya teníamos. ¿Tá? Y para algunos casos puede ser bastante útil. ¿Sí? Ahí ya estoy generando una geometría media complicada. ¿Tá? Y ese es el objeto que estoy generando con el modificador screw. No aplica obviamente para todas las situaciones, ¿no? No aplica para todos los casos. ¿Tá? Si después aplicamos el screw, al venirnos para acá tenemos esta geometría que se generó, ¿tá? En función de esa revolución.